¿Sabes lo que es trabajar 40 años de tu vida limpiando los desastres de otros, para al final descubrir que el mayor desastre estaba en tu propia casa? ¿Sabes lo que es vender todo lo que tienes por amor a un hijo, solo para enterarte de que ese hijo nunca existió como tú creías? Hoy te voy a contar una de las historias más escalofriantes y polémicas que han llegado a este canal. Una historia que me ha quitado el sueño durante noches enteras, no solo por lo que pasó, sino por la pregunta que me martilla la cabeza. ¿Quién era realmente el monstruo en toda esta pesadilla? Te aseguro que cuando termine de contarte esto, vas a quedarte con la misma duda que me carcome a mí hasta el día de hoy. Mi nombre es Esperanza, tengo 78 años y durante 4 décadas de mi vida me dediqué a limpiar casas ajenas. Empecé cuando tenía 18 años, recién casada con Roberto, un hombre que parecía bueno, pero que tenía esa manía de beber más de la cuenta y de desaparecer por días sin dar explicaciones. Yo limpiaba mansiones en el barrio alto, casas donde la gente tenía más dinero del que sabía qué hacer con él, donde tiraban comida que a mí me hubiera durado una semana, donde cambiaban los muebles como yo cambiaba las sábanas. En esas casas conocí a muchas mujeres como yo, trabajadoras, calladas, invisibles para sus patrones, pero también conocí a otras muy diferentes, mujeres que tenían secretos, que hablaban por teléfono en voz baja cuando creían que nadie las escuchaba, que recibían cartas que escondían apenas yo aparecía con el trapo en la mano. Entre todas ellas, había una que me marcó para siempre. Se llamaba Dolores. Tenía mi edad, pero había algo en sus ojos que me perturbaba. Trabajaba en la casa de los Méndez, una familia adinerada que tenía 3 hijos y un esposo que viajaba constantemente por negocios. Dolores y yo nos hicimos amigas, o al menos eso creí durante muchos años. Ella me contaba cosas de su vida, de sus problemas con el dinero, de su esposo que había muerto en un accidente cuando su hijo era muy pequeño. Su hijo se llamaba Mauricio, un muchacho que según ella era la luz de sus ojos, aunque nunca lo vi en persona. Siempre que le preguntaba por él, me decía que estaba estudiando lejos, que era muy inteligente, que algún día sería alguien importante. En mis 40 años limpiando casas, aprendí que la gente miente más cuando habla de sus hijos que cuando habla de cualquier otra cosa. Roberto murió cuando yo tenía 45 años. Un infarto fulminante que se lo llevó una madrugada mientras dormía a mi lado. Me quedé sola, sin hijos propios, porque el destino nunca me los dio, y con la única compañía de mi trabajo y de Dolores, que para entonces había dejado de trabajar porque decía que su hijo ya le mandaba dinero desde la ciudad. Yo seguí limpiando, porque era lo único que sabía hacer, lo único que me mantenía cuerda y con los pies en la tierra. Fue por esa época que conocí a Diego. Llegó a trabajar como jardinero en una de las casas donde yo limpiaba, la casa de los Herrera. Era un hombre más joven que yo, tal vez de unos 35 años, moreno, de manos fuertes y una sonrisa que me hacía sentir como si tuviera 20 años otra vez. Al principio solo intercambiábamos saludos cordiales, pero poco a poco empezamos a conversar durante los descansos. Él me contaba de su vida, de cómo había llegado desde el campo buscando mejores oportunidades, de sus sueños de tener su propio negocio de jardinería algún día. Después de 6 meses de conocernos, Diego y yo empezamos una relación. No era la pasión loca de la juventud, pero era algo bonito, tranquilo, real. Él venía a mi casa los fines de semana. Cocinábamos juntos, veíamos televisión, hacíamos planes para el futuro. Por primera vez en años, me sentía menos sola, menos invisible. Diego me hacía sentir que mi vida tenía valor más allá de los pisos que fregaba y las ventanas que limpiaba. Un año después de estar juntos, Diego me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Una noche, mientras cenábamos en mi pequeña cocina, me tomó las manos y me miró a los ojos con una seriedad que nunca le había visto. Esperanza, me dijo, hay algo que tengo que contarte. Tengo un hijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. No por el hecho de que tuviera un hijo, sino por la forma en que me lo dijo, como si fuera una confesión dolorosa. Se llama Mauricio, continuó. Tiene 23 años y ha estado viviendo en la capital, estudiando medicina. Su madre murió cuando él era muy pequeño y yo no he sido el mejor padre.
Apenas nos hablamos, pero últimamente he estado pensando que quiero que lo conozcas, que seamos una familia. El nombre Mauricio me sonó familiar, pero en ese momento no pude ubicar por qué. Diego me contó que el muchacho había tenido una vida difícil, que había crecido sintiendo resentimiento hacia él por haberlo mandado a vivir con una tía cuando era niño, que recién ahora, ya adulto, estaban tratando de reconstruir su relación. Me mostró una foto vieja, borrosa, donde se veía a un niño de unos 10 años con los ojos tristes y una sonrisa forzada. Es igual a ti, le dije, aunque la verdad es que en esa foto no se distinguía mucho. Pasaron 3 meses antes de que Mauricio viniera a visitarnos. Diego estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Limpió la casa 2 veces, compró la comida más cara que encontró en el mercado, hasta se cortó el pelo y se puso una camisa que nunca le había visto. Yo también estaba nerviosa, pero por razones diferentes. Había algo en toda esa situación que no me cuadraba, algo que no podía explicar, pero que me tenía inquieta. Cuando Mauricio llegó esa tarde de domingo, sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. Era un joven alto, delgado, de pelo oscuro y ojos que me resultaron perturbadoramente familiares. Pero no era eso lo que me había dejado helada. Era que ese muchacho, ese Mauricio que supuestamente era hijo de Diego, era exactamente igual al Mauricio del que Dolores me había hablado durante años. No igual en el sentido de que se parecieran. Era el mismo. La misma cicatriz pequeña en la barbilla, la misma forma de mover las manos cuando hablaba, hasta la misma manera de inclinar la cabeza cuando sonreía. Durante esa primera cena, traté de mantener la compostura, pero mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que el hijo de Dolores fuera el mismo que el hijo de Diego? ¿Por qué ninguno de los dos me había mencionado al otro? ¿Era posible que hubiera 2 Mauricios tan parecidos? ¿O estaba yo volviéndome loca después de tantos años de soledad? Mauricio se comportó durante toda la cena como el hijo perfecto. Le hablaba a Diego con respeto, me trataba con cariño, contaba anécdotas de sus estudios de medicina, preguntaba por nuestros planes de futuro. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me hacía sentir como si estuviera viendo una actuación muy bien ensayada. Cuando se fue esa noche, Diego estaba radiante de felicidad. ¿Viste qué buen muchacho es?, me decía una y otra vez. Sabía que te iba a encantar. Yo solo sonreía y asentía, pero por dentro tenía un nudo en el estómago que no me iba a dejar dormir en paz. Los meses siguientes, Mauricio nos visitaba cada 2 o 3 semanas. Siempre llegaba con regalos pequeños, flores para mí, una botella de vino para Diego, chocolates que decía haber traído de la capital. Se quedaba a cenar, nos contaba de sus estudios, de sus planes de especializarse en cirugía, de la residencia que iba a hacer en un hospital prestigioso. Diego lo escuchaba embobado, como si cada palabra que salía de la boca de su hijo fuera una perla de sabiduría. Yo, mientras tanto, no podía dejar de observarlo, de buscar alguna pista que me confirmara si realmente era el mismo Mauricio de las historias de Dolores. Una tarde, mientras Mauricio estaba en el baño y Diego había salido a comprar cigarrillos, decidí llamar a Dolores. Hacía meses que no hablábamos, desde que ella había dejado de trabajar. Cuando contestó el teléfono, su voz sonó extraña, nerviosa. «Dolores», le dije, «tengo que preguntarte algo sobre Mauricio. ¿Todavía está estudiando medicina en la capital?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, con una voz que apenas reconocí, me dijo: «Esperanza, mi Mauricio murió hace 5 años en un accidente de auto. ¿Por qué me preguntas eso?» El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido seco que resonó en toda la casa como un disparo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Dolores me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Su Mauricio había muerto hace 5 años, pero el Mauricio que conocía yo estaba vivo, cenando en mi mesa, llamando papá a Diego, estudiando medicina. ¿Era posible que hubiera 2 Mauricios? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de todo esto? Durante las siguientes semanas, empecé a observar a Mauricio con otros ojos. Me fijé en los detalles que antes había pasado por alto.
La forma en que evitaba hablar de su infancia, cómo cambiaba de tema cada vez que Diego mencionaba recuerdos específicos de cuando era niño, la manera en que sus historias sobre la universidad nunca coincidían completamente cuando las contaba otra vez. Y sobre todo me fijé en algo que me heló la sangre. Mauricio nunca se quitaba una cadena de oro que llevaba al cuello, una cadena con un dije que no alcanzaba a ver bien porque siempre la tenía escondida bajo la camisa. Una noche, mientras él dormía en el sofá después de una de sus visitas, me armé de valor y me acerqué para tratar de ver ese dije. Con mucho cuidado, sin despertarlo, moví ligeramente la cadena. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Era una medalla de la Virgen del Carmen, la misma medalla que Dolores me había descrito 1000 veces como el tesoro más preciado de su hijo muerto. Pero las señales de que algo andaba terriblemente mal no terminaban ahí. Diego había empezado a cambiar desde que Mauricio apareciera en nuestras vidas. Al principio pensé que era la felicidad de reencontrarse con su hijo, pero poco a poco me di cuenta de que era algo diferente, algo más oscuro. Diego había comenzado a tener pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando frío, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Durante el día se veía cansado, ausente, como si estuviera peleando una batalla invisible que lo estaba destrozando por dentro. Una madrugada, después de una de esas pesadillas terribles, Diego se sentó en la cama y me abrazó con una desesperación que me asustó. «Esperanza», me susurró al oído con una voz quebrada. «Creo que estoy perdiendo la razón. Hay cosas que no recuerdo, cosas sobre Mauricio que deberían estar claras en mi memoria, pero que se sienten como si fueran de otra persona». Le pregunté qué tipo de cosas, pero él solo negó con la cabeza y me dijo que tal vez era la edad, que tal vez estaba imaginando problemas donde no los había. Pero yo sabía que no era la edad. Yo sabía que algo estaba podrido en todo ese asunto y que ese algo tenía nombre y apellido: Mauricio. Todo llegó a un punto de quiebre una tarde de marzo, cuando Mauricio llegó con noticias que nos iban a cambiar la vida para siempre. Entró a la casa con una sonrisa más amplia de lo normal y un brillo en los ojos que me puso la piel de gallina. «Tengo algo maravilloso que contarles», nos dijo mientras se sentaba en el sofá como si fuera el dueño de la casa. «Me han aceptado para una beca de especialización en el extranjero. Es una oportunidad única, pero necesito reunir dinero para los gastos del viaje y los primeros meses allá». Diego se emocionó tanto que empezó a hacer planes inmediatamente sobre cómo conseguir ese dinero. Yo, mientras tanto, observaba a Mauricio y veía en su sonrisa algo que me recordaba a los gatos cuando juegan con un ratón antes de matarlo. Esa noche, cuando Mauricio se fue, Diego y yo nos quedamos despiertos hablando sobre el futuro. Él estaba decidido a ayudar a su hijo con lo que fuera necesario, incluso si eso significaba vender la casa. «Es nuestra única oportunidad de darle a Mauricio lo que se merece», me decía con una convicción que me partía el corazón, porque veía en sus ojos el amor genuino de un padre que haría cualquier cosa por su hijo, sin saber que ese hijo no era quien él creía que era. Fue en ese momento que tomé una decisión que me cambiaría la vida para siempre. Iba a descubrir la verdad sobre Mauricio, costara lo que costara. No le dije nada a Diego sobre mis sospechas. ¿Cómo le iba a decir al hombre que amaba que creía que su hijo era un impostor, posiblemente un asesino? ¿Cómo le iba a romper el corazón con una teoría que ni yo misma entendía completamente? En lugar de eso, decidí investigar por mi cuenta. Empecé llamando a Dolores otra vez, pero esta vez su teléfono sonaba desconectado. Pregunté por ella en las casas donde solíamos trabajar juntas, pero nadie la había visto en meses. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Entonces decidí hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer: seguir a Mauricio. La próxima vez que vino a visitarnos, esperé a que se fuera y lo seguí a distancia, caminando por las calles de mi barrio como una detective aficionada de 70 años. Lo vi subirse a un autobús que iba hacia el centro de la ciudad, y aunque perdí su rastro, algo me decía que tenía que seguir buscando. Fue durante esa búsqueda que encontré algo que me heló la sangre hasta los huesos. En el periódico local de hace 5 años había una noticia pequeña, apenas un párrafo en la sección de sucesos.
Joven muere en accidente automovilístico en la carretera panamericana. El nombre de la víctima era Mauricio Dolores Rivera, de 23 años, estudiante de medicina. La noticia mencionaba que había sido identificado por su madre, Dolores Rivera, quien había perdido a su único hijo en el accidente. Pero esa no era la única noticia perturbadora que encontré. Siguiendo el rastro de artículos del mismo periodo, descubrí algo que me dejó sin aliento. 6 meses después de la muerte del verdadero Mauricio, había aparecido el cuerpo de una mujer en el río que atraviesa la ciudad. El cuerpo estaba tan descompuesto que fue imposible identificarlo con certeza, pero las autoridades sospechaban que podía ser el de una mujer de mediana edad que había sido reportada como desaparecida. El nombre de esa mujer desaparecida era Dolores Rivera. Esa noche, cuando llegué a casa con el periódico en las manos, encontré a Diego sentado en la mesa de la cocina, llorando como un niño. Al verme, levantó la cabeza y me mostró una carta que tenía en las manos. Mauricio se va pasado mañana, me dijo con la voz quebrada. Dice que consiguió el dinero de otra fuente, que no necesita que vendamos la casa. Dice que va a escribirnos desde el extranjero, pero que no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver. La carta estaba escrita con una letra que definitivamente no era la misma que había visto en otras ocasiones, cuando Mauricio nos dejaba notitas. Esa fue la noche que decidí contarle todo a Diego. Le mostré los periódicos, le conté sobre mis sospechas, sobre la medalla de la Virgen del Carmen, sobre la desaparición de Dolores. Al principio me miró como si me hubiera vuelto loca, pero poco a poco, mientras yo hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a horror, de horror a una tristeza tan profunda que me partió el alma. Entonces, ¿quién es el hombre que ha estado viniendo a nuestra casa?, me preguntó con una voz que apenas era un susurro. ¿Quién es el hombre al que yo he estado llamando hijo? Esa pregunta quedaría sin respuesta por mucho tiempo, pero no por las razones que nosotros pensábamos. A la mañana siguiente, Diego amaneció muerto en nuestra cama. Déjame que te explique algo, querida amiga que me escuchas. Si este video te está gustando, si quieres seguir escuchando historias como esta que te van a dejar sin aliento, necesito que hagas algo por mí. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse ahí abajo en tu pantalla? Apriétalo, por favor. Es muy fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. También, si puedes, dale a me gusta al video. Es ese dedito hacia arriba que está al lado. Me ayudarías muchísimo si haces eso, porque así más personas van a poder escuchar estas historias que necesitan ser contadas. Te lo pido de corazón, como una abuela que le pide un favor a su nieta querida. Este canal es mi forma de compartir todas las verdades que he vivido, todas las lecciones que he aprendido a base de golpes, y necesito tu ayuda para que lleguen a más oídos que las necesiten escuchar. Ahora sí, continuemos con lo que pasó después, porque lo que viene te va a chocar el corazón de una manera que no te vas a poder imaginar. Esa mañana, cuando traté de despertar a Diego para contarle que había decidido que teníamos que ir juntos a la policía, no se movió. Al principio pensé que estaba durmiendo muy profundo, pero cuando lo toqué, su piel estaba fría como el hielo. Mi Diego, el hombre que me había devuelto la fe en el amor, el hombre que había llenado mis últimos años de felicidad, estaba muerto a mi lado, y yo ni siquiera me había dado cuenta del momento exacto en que se había ido. Llamé a la ambulancia, llamé a la policía. Hice todo lo que se supone que una debe hacer cuando encuentra a su pareja muerta en la cama. Los paramédicos dijeron que había sido un infarto fulminante, igual que le había pasado a Roberto años atrás. Los policías hicieron las preguntas de rutina, llenaron los papeles correspondientes y se fueron con la explicación más simple. Un hombre de 60 años que murió de un ataque al corazón. Caso cerrado. Pero yo sabía que no había sido tan simple. Yo sabía que Diego había muerto de tristeza, de la impresión de descubrir que todo lo que creía sobre su hijo era una mentira. Había muerto del shock de enterarse de que había estado compartiendo su mesa, su casa, su amor, con un extraño que había estado jugando con él como un gato juega con un ratón. El funeral de Diego fue pequeño. Apenas unos pocos vecinos y algunas personas de las casas donde él había trabajado como jardinero. Mauricio no apareció. Le dejé mensajes en el teléfono que solía usar para contactarnos, pero nunca me devolvió las llamadas. Era como si hubiera desaparecido de la misma manera misteriosa en que había aparecido en nuestras vidas.
Me quedé sola otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo la soledad de no tener compañía, sino la soledad de cargar con una verdad que nadie más conocía, con unas sospechas que nadie más compartiría, con un misterio que parecía haberse llevado a la tumba a todas las personas que podrían haber tenido las respuestas. Durante las semanas que siguieron al funeral, traté de retomar mi rutina. Volví a trabajar limpiando casas, aunque mis patrones notaron que ya no era la misma de antes. Me movía como una autómata. Hacía mi trabajo en silencio. Evitaba las conversaciones casuales que antes me daban un poco de compañía durante las largas jornadas. Por las noches me quedaba despierta en mi cama vacía, pensando en Diego, pensando en Mauricio, pensando en Dolores, tratando de armar el rompecabezas de todo lo que había pasado. Fue durante una de esas noches de insomnio que recibí la llamada que cambiaría todo otra vez. Era pasada la medianoche cuando sonó el teléfono. Un sonido estridente que me sobresaltó en el silencio de la casa. Al principio pensé que era una llamada equivocada, pero cuando contesté, escuché una voz que reconocí inmediatamente, aunque sonaba diferente, más áspera, más cansada. «Esperanza», me dijo Mauricio, «necesito que vengas al Hospital San José. Es urgente». Mi primera reacción fue colgar el teléfono. ¿Cómo se atrevía a llamarme después de todo lo que había pasado? ¿Cómo se atrevía a pedirme que fuera a verlo después de haberse desaparecido cuando Diego murió? Pero algo en su voz, una desesperación que no le había escuchado antes, me hizo dudar. ¿Por qué debería ir?, le pregunté con toda la frialdad de la que fui capaz. «Porque me estoy muriendo», me respondió, «y porque hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Cosas sobre Diego, cosas sobre mí, cosas sobre lo que realmente pasó». Esa frase, «lo que realmente pasó», resonó en mi cabeza como un eco. Después de tantas noches sin dormir, después de tantas preguntas sin respuesta, la posibilidad de finalmente conocer la verdad era demasiado tentadora como para ignorarla. Una hora después, estaba parada en la entrada del Hospital San José, dudando si entrar o dar media vuelta y regresar a casa. Al final la curiosidad pudo más que el miedo, y pregunté en recepción por Mauricio. La enfermera me dirigió al pabellón de cuidados intensivos, un lugar que olía a desinfectante y a muerte, donde las luces fluorescentes creaban esa atmósfera fantasmal que tienen todos los hospitales en las madrugadas. Cuando llegué a la habitación que me habían indicado, no pude creer lo que veían mis ojos. El hombre que estaba acostado en la cama del hospital era Mauricio, pero al mismo tiempo no lo era. Estaba demacrado, pálido, conectado a máquinas que pitaban constantemente, pero sobre todo, se veía diferente en la cara. Era como si la máscara que había estado usando durante todos esos meses hubiera finalmente caído, revelando a la persona que realmente había debajo. «Gracias por venir», me dijo cuando me acerqué a la cama. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos tenían una intensidad que me puso la piel de gallina. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte antes de...» «¿Antes de qué?», le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Antes de morir de verdad esta vez», me respondió con una sonrisa amarga que me heló la sangre. Esa frase me confirmó lo que ya sospechaba. El hombre que estaba frente a mí no era el hijo de Diego, pero tampoco era el Mauricio original que había muerto en el accidente. Era alguien más, alguien que había estado jugando un juego mucho más complejo y siniestro de lo que yo había imaginado. «¿Quién eres realmente?», le pregunté directamente, sin rodeos. El hombre que había estado llamándose Mauricio cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había mantenido en secreto durante años. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una tristeza tan profunda que por un momento sentí lástima por él, a pesar de todo lo que había hecho. «Mi nombre real es Carlos Mendoza», me dijo finalmente, «y la historia que te voy a contar va a cambiar todo lo que creías saber sobre mí, sobre Diego y sobre ti misma». Durante la siguiente hora, Carlos me contó una historia que superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Me contó que él había conocido al verdadero Mauricio Rivera en la universidad, que habían sido compañeros de cuarto durante 2 años, que habían llegado a ser como hermanos. Me contó que cuando Mauricio murió en ese accidente,
Él había visto una oportunidad de escapar de su propia vida, una vida llena de deudas, de problemas legales, de un pasado que lo perseguía sin descanso. Dolores estaba destrozada después del accidente, me explicó Carlos con una voz cada vez más débil. Yo fui a acompañarla al funeral y ahí me di cuenta de lo fácil que sería tomar el lugar de Mauricio. Ella estaba tan hundida en su dolor que cuando le dije que yo era su hijo, que había sobrevivido al accidente pero que tenía amnesia parcial, me creyó. Quería creerme, necesitaba creerme. La historia que me contó Carlos esa noche en el hospital era tan retorcida que me costaba procesarla. Me contó que había vivido con Dolores durante casi un año, haciéndose pasar por su hijo, aprovechándose de su dolor y de su necesidad desesperada de recuperar a su Mauricio. Me contó que había aprendido todos los detalles de la vida del verdadero Mauricio a través de las fotos, las cartas, los recuerdos que Dolores guardaba celosamente en su casa. Pero Dolores empezó a sospechar, continuó Carlos, y en sus ojos vi un destello de algo que me aterró. Empezó a hacer preguntas sobre cosas que yo no podía saber. Empezó a notar inconsistencias en mis historias. Una noche me confrontó. Me dijo que sabía que yo no era su hijo, que no sabía quién era, pero que iba a llamar a la policía. ¿Qué hiciste?, le pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. La maté, me respondió con una simplicidad que me quitó el aliento. No fue planeado, fue un impulso. La empujé. Se golpeó la cabeza contra la mesa de la cocina, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Entonces hice lo único que se me ocurrió: deshacerme del cuerpo y desaparecer. Carlos me contó que después de matar a Dolores, había vagado por diferentes ciudades durante meses, viviendo de trabajos temporales, siempre con el miedo de que lo descubrieran. Fue durante esa época que había conocido a Diego en una construcción donde ambos trabajaban. Diego le había contado la historia de su hijo Mauricio, un hijo del que se había alejado años atrás por problemas familiares, un hijo al que extrañaba, pero con el que había perdido contacto. Cuando Diego me contó sobre su Mauricio, vi otra oportunidad, me explicó Carlos. Era perfecto, un padre que no había visto a su hijo en años, que se sentiría culpable por el abandono, que estaría dispuesto a creer cualquier cosa con tal de recuperar a ese hijo perdido. Todo lo que tenía que hacer era presentarme como Mauricio, inventar una historia sobre la reconciliación, y tendría un lugar donde esconderme, una familia que me protegería sin saberlo. Pero la historia no terminaba ahí. Carlos me contó que durante los meses que había pasado con nosotros, había empezado a sentir algo que no esperaba: remordimiento. Ver el amor genuino de Diego, ver cómo se iluminaba su cara cada vez que su hijo lo visitaba, había empezado a comerlo por dentro. Por primera vez en mi vida, alguien me quería de verdad, me dijo con lágrimas en los ojos. Y yo sabía que ese amor estaba basado en una mentira. Pero eso no explica por qué Diego murió, le dije, aunque empezaba a tener una sospecha terrible sobre la respuesta. Carlos se quedó callado por un momento tan largo que pensé que se había dormido. Cuando finalmente habló, sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Diego no murió de un infarto natural, me susurró. Le puse algo en la comida la última noche que cené con ustedes, algo que haría que su corazón se detuviera sin dejar rastro. Lo maté porque sabía que tú habías empezado a sospechar, porque sabía que era cuestión de tiempo antes de que descubrieras la verdad, y no podía soportar la idea de ver la desilusión en sus ojos cuando se enterara de lo que realmente era yo. El mundo se me vino abajo en ese momento. Diego, mi Diego querido, no había muerto de tristeza como yo había pensado. Había sido asesinado por el mismo hombre al que había amado como a un hijo, el mismo hombre en quien había depositado todos sus sueños de familia y reconciliación. ¿Por qué me estás contando todo esto?, le pregunté cuando logré recuperar la voz. ¿Por qué ahora? Porque me estoy muriendo de cáncer, me respondió Carlos. Tengo pocas semanas de vida, tal vez días, y porque durante todos estos meses no he podido dejar de pensar en ustedes, en Diego, en lo que les hice. Quería que alguien supiera la verdad antes de irme. Quería pedirte perdón. ¿Perdón?, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. ¿Crees que con pedirme perdón vas a arreglar todo el daño que hiciste? ¿Crees que eso va a traer de vuelta a Diego? No, me respondió.
Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que hice, pero había algo más que necesitabas saber, algo que descubrí después de que Diego muriera. Carlos me contó entonces algo que me dejó completamente confundida. Me dijo que después de huir de nuestra casa, había seguido investigando sobre la familia de Diego, movido por una culpa que no lo dejaba en paz. Había descubierto que Diego sí había tenido un hijo llamado Mauricio, pero que ese hijo había muerto siendo bebé, casi 40 años atrás. La historia del hijo que estudiaba medicina, del hijo con el que quería reconciliarse, había sido una fantasía que Diego había creado para lidiar con el dolor de esa pérdida antigua. Diego sabía que yo no era su hijo desde el principio, me explicó Carlos, pero necesitaba tanto creer en esa fantasía que se convenció a sí mismo de que era real. En el fondo, él también estaba mintiendo. Estaba mintiendo para poder sentir que tenía una familia, que tenía un propósito, que su vida había valido la pena. Esa revelación me dejó sin palabras. Era posible que Diego hubiera sabido todo el tiempo que Mauricio era un impostor, pero hubiera decidido ignorarlo. Era posible que él también hubiera estado actuando, fingiendo creer en la farsa porque la alternativa era demasiado dolorosa. No sé si eso es verdad, le dije a Carlos, pero aunque lo fuera, eso no justifica lo que hiciste. Tienes razón, me respondió. Nada justifica lo que hice, pero necesitaba que supieras que Diego murió siendo feliz. Murió creyendo que tenía un hijo que lo amaba. Murió sintiendo que había encontrado una familia. En sus últimos momentos, no sabía que era una mentira. Carlos murió 3 días después de esa conversación. Los médicos dijeron que el cáncer se lo había llevado más rápido de lo esperado, que no había sufrido. Yo fui la única persona que asistió a su entierro, no porque lo perdonara, sino porque sentía que alguien tenía que estar ahí, que alguien tenía que ser testigo del final de esa historia tan retorcida. Después del funeral de Carlos, me quedé parada en el cementerio durante horas, tratando de procesar todo lo que había vivido. Había perdido a Diego, había descubierto la verdad sobre su muerte, había conocido los secretos más oscuros de un hombre que había destruido a varias familias con sus mentiras, pero sobre todo, me había quedado con una pregunta que me martillaba la cabeza y que no me iba a dejar en paz. ¿Había sido Diego realmente una víctima inocente o había sido cómplice de su propio engaño? Durante las semanas que siguieron, esa pregunta me obsesionó. Empecé a recordar momentos de la relación entre Diego y Mauricio que antes había pasado por alto, momentos en los que me había parecido que Diego evitaba hacer ciertas preguntas, que cambiaba de tema cuando las historias de Mauricio no cuadraban, que prefería no indagar demasiado en los detalles. ¿Había sido eso producto de la ilusión de un padre que quería creer en su hijo, o había sido algo más calculado? Decidí que tenía que encontrar respuestas. Empecé a investigar la historia de Diego, algo que nunca había hecho durante todos los años que habíamos estado juntos. Descubrí que él había estado casado antes de conocerme, que había tenido efectivamente un hijo con su primera esposa, pero que ese hijo había muerto cuando era bebé. Su esposa había muerto pocos años después, supuestamente de una enfermedad, aunque los registros médicos eran extrañamente vagos. Lo que más me perturbó fue descubrir que Diego había tenido otros trabajos antes de ser jardinero, trabajos que había abandonado súbitamente sin dar explicaciones. Había trabajado en un hospital como camillero, después en una funeraria como asistente, después en un laboratorio médico como técnico. Todos trabajos relacionados con la muerte, todos trabajos que había dejado después de periodos relativamente cortos. También descubrí que Diego había estado presente en varios funerales de personas que no conocía, que había desarrollado la costumbre de leer los obituarios del periódico religiosamente, que tenía una colección de fotos de lápidas que guardaba en una caja debajo de la cama y que yo nunca había visto hasta después de su muerte. Todas esas piezas empezaron a formar un rompecabezas diferente al que había estado armando. Un rompecabezas en el que Diego no era la víctima inocente que yo había pensado, sino alguien con una obsesión poco saludable con la muerte y la pérdida. Alguien que tal vez había reconocido en Carlos a un alma gemela, a alguien dispuesto a vivir en una mentira con tal de llenar el vacío que la muerte de su verdadero hijo había dejado en su vida. Pero la pieza final del rompecabezas llegó cuando decidí limpiar completamente la casa de Diego
preparándola para venderla. En el ático, escondido detrás de unas cajas viejas, encontré un diario que Diego había estado escribiendo durante los últimos meses de su vida. Un diario que cambiaría para siempre mi comprensión de todo lo que había pasado. En ese diario, Diego confesaba que había sabido desde el primer momento que Mauricio no era su hijo. Había reconocido en él a un impostor, pero lejos de sentirse engañado, se había sentido fascinado. Por fin, escribía en una de las entradas, he encontrado a alguien que entiende el arte de crear realidades alternativas. El diario revelaba que Diego había estado viviendo en fantasías durante años, que había inventado no solo la historia de un hijo vivo, sino historias completas sobre una vida que nunca había tenido. Pero lo más perturbador del diario era la última entrada, escrita la noche antes de su muerte. En ella, Diego describía cómo había descubierto que yo estaba investigando a Mauricio, cómo había visto los periódicos que yo había encontrado, cómo había entendido que la mentira estaba a punto de colapsar. Y entonces, en una letra temblorosa que apenas podía leer, había escrito: es hora de que esta obra termine. Es hora de que Mauricio y yo nos reunamos en el lugar donde todas las mentiras se vuelven verdad. Al leer esas líneas, entendí finalmente lo que había pasado. Diego no había sido asesinado por Carlos. Diego se había suicidado, pero había hecho que pareciera un infarto natural. Había elegido morir antes de que su fantasía se derrumbara, antes de que la realidad lo obligara a enfrentar la verdad sobre su vida. Carlos me había mentido una vez más, incluso en su lecho de muerte. Me había hecho creer que él había matado a Diego para cargar con una culpa que no era suya, para proteger la memoria de un hombre que había elegido irse por su propia mano. Esa noche, después de leer el diario completo, me senté en la cocina donde tantas veces había cenado con Diego y con el falso Mauricio, y traté de entender qué significaba todo esto. Había pasado años de mi vida amando a un hombre que vivía en una fantasía, que había preferido una mentira hermosa a una verdad dolorosa. Había odiado a otro hombre que, aunque culpable de otros crímenes terribles, me había dicho la verdad sobre Diego en sus últimos momentos. La pregunta que me quedaba era, ¿quién había sido realmente el monstruo en toda esta historia? Carlos, que había matado a una madre desesperada y había engañado a un hombre solitario. Diego, que había construido su felicidad sobre mentiras y había preferido morir antes que enfrentar la realidad. O yo misma, que había elegido ignorar las señales que estaban frente a mis ojos, porque la comodidad de la ignorancia era más fácil que la incomodidad de la verdad. Vendí la casa al mes siguiente y me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Seguí trabajando limpiando casas hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Y ahora vivo de una pequeña pensión y de los ahorros que logré juntar en 40 años de trabajo. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo más que necesito contarte, algo que descubrí hace apenas unas semanas y que me ha quitado el sueño otra vez. Estaba leyendo el periódico una mañana cuando vi una noticia que me heló la sangre. Habían encontrado restos humanos en una construcción que estaban demoliendo en el centro de la ciudad. Los restos pertenecían a una mujer de mediana edad que había sido asesinada hace aproximadamente 6 años. El artículo mencionaba que la policía había encontrado con el cuerpo una medalla de la Virgen del Carmen, lo que había permitido identificar a la víctima como Dolores Rivera, una mujer que había sido reportada como desaparecida años atrás. Pero lo que realmente me perturbó no fue confirmar la muerte de Dolores, sino algo más que mencionaba el artículo. La policía había arrestado a un hombre en relación con el crimen, un hombre que había confesado haber matado a Dolores durante un robo que salió mal. El nombre de ese hombre era Diego Herrera. Sí, mi Diego, el hombre al que había amado, el hombre cuya muerte había llorado, el hombre que había muerto en mi cama creyendo que tenía un hijo que lo amaba. Según la confesión que las autoridades habían encontrado en su casa después de su muerte, Diego había matado a Dolores durante un intento de robo hace 6 años, mucho antes de que Carlos apareciera en nuestras vidas. La confesión revelaba que Diego había estado vigilando a Dolores durante semanas, que sabía que ella vivía sola después de la muerte de su hijo, que había planeado el robo cuidadosamente. Según su propia letra,
El plan había sido entrar a la casa cuando ella no estuviera, pero Dolores había regresado inesperadamente y lo había sorprendido. En la lucha que siguió, Diego la había golpeado con un objeto contundente y la había matado. Pero aquí viene lo más retorcido de toda la historia. La confesión revelaba que Diego había conocido la historia del verdadero Mauricio a través de Dolores misma. Durante las semanas que la había estado vigilando, había escuchado las conversaciones telefónicas que ella tenía conmigo, donde me contaba sobre su hijo muerto, sobre sus estudios de medicina, sobre sus planes de futuro. Diego había tomado esa información y la había usado años después para crear la fantasía del hijo que quería tener. Cuando Carlos apareció en su vida haciéndose pasar por Mauricio, Diego no solo había reconocido el engaño, sino que había visto en él la oportunidad perfecta de hacer realidad su fantasía. Había sabido desde el primer momento que Carlos era un impostor, pero también había sabido que Carlos era peligroso, que era capaz de hacer cualquier cosa para mantener su nueva identidad. En lugar de denunciarlo, Diego había decidido usarlo. La confesión terminaba con una línea que me persigue hasta el día de hoy. Si algún día Mauricio decide matarme, habré muerto feliz, porque habré vivido el tiempo suficiente con la ilusión de tener un hijo. Prefiero morir creyendo en una mentira hermosa que vivir toda la vida con una verdad dolorosa. Ahora, después de haber leído esa confesión, después de haber conocido toda la verdad, me quedo con una pregunta que tal vez nunca pueda responder. ¿Quién era realmente la víctima? ¿Y quién era el victimario en toda esta historia? ¿Era Diego un asesino que se las había arreglado para hacerse pasar por víctima hasta después de su muerte? ¿Era Carlos un criminal que, a pesar de sus otros crímenes, había sido manipulado por un hombre más astuto que él? ¿O éramos todos víctimas de nuestras propias necesidades desesperadas de amor y familia? Durante estos últimos meses, he llegado a una conclusión que me aterroriza. Tal vez no hay víctimas ni victimarios en esta historia. Tal vez solo hay personas rotas, tratando de llenar vacíos que no pueden ser llenados, dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso cosas terribles, con tal de sentir que pertenecen a algún lugar, que son amadas por alguien. Yo amé a Diego con todo mi corazón, pero ahora sé que amé a un hombre que era capaz de matar por dinero y de mentir durante años con tal de mantener una fantasía. Odié a Carlos por lo que le hizo a Diego, pero ahora sé que Carlos también fue, en cierta manera, una víctima de las mentiras de Diego. Y yo misma, que creía ser la única persona honesta en toda esta historia, ahora me doy cuenta de que también elegí creer lo que quería creer, ver lo que quería ver. ¿Tenía razón en todo lo que creía sobre esta historia? ¿O estoy contándote una versión distorsionada de los hechos, una versión que me conviene para no enfrentar mi propia culpa? Después de todo, si yo hubiera prestado más atención, si hubiera hecho más preguntas, si hubiera sido menos complaciente con las mentiras que me era cómodo creer, tal vez Dolores seguiría viva. Tal vez Diego nunca habría llegado tan lejos en su fantasía. Tal vez Carlos habría encontrado otra manera de lidiar con sus demonios. La verdad es que ya no sé qué creer sobre mí misma. Ya no sé si soy la anciana sabia que te está contando una lección de vida, o si soy solo otra mentirosa más, tratando de justificar mis propias decisiones terribles. Lo que sí sé es que las historias nunca son tan simples como parecen al principio, que las personas que amamos son capaces de actos que nunca imaginaríamos, que la necesidad de amor y familia puede llevarnos a lugares tan oscuros que preferimos la ceguera a la vista, y que al final todos somos un poco como Diego, un poco como Carlos, un poco como Dolores, un poco como yo, personas tratando de sobrevivir en un mundo que nos ha dado más dolor del que podemos soportar, buscando cualquier mentira que nos permita seguir adelante un día más. Querida alma que me ha escuchado hasta el final, si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, sobre las mentiras que todos nos contamos para poder dormir por las noches, te pido que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video, ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo una vez.
Hazlo porque estas historias necesitan ser contadas, porque hay verdades que duelen pero que necesitan ver la luz, porque hay lecciones que solo podemos aprender a través del dolor de otros. Hazlo porque en este mundo lleno de mentiras bonitas, a veces la verdad fea es lo único que nos puede salvar. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido traiciones que te han marcado, si tienes secretos que te queman por dentro, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque tal vez necesita ser contada también. Tal vez hay alguien más que necesita escucharla para no sentirse tan solo en su dolor. Todos los días te espero aquí, con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, con nuevas confesiones que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la familia, la lealtad. Porque al final del día, todos tenemos historias que contar, todos tenemos verdades que duelen, y todos necesitamos saber que no estamos solos en este camino de espinas que llamamos vida. Hasta mañana, mi querida compañera de dolor. Hasta mañana.